Mateo capítulo 5 tiene como título allí el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Solamente voy a leer una parte ahora, pero si usted quiere, en su casa puede tomar su Biblia y le aconsejo lea todo lo que dice este sermón de las Bienaventuranzas. Lo que vamos a leer ahora está en el texto 16. Jesús viene hablando acerca de ser la sal, de ser luz en el mundo, y el texto 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Jesús lo dice a sus discípulos. Hoy nosotros, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, estamos aprendiendo esta palabra. Jesús quiere que nosotros, que usted, que yo, que todos, como si fuésemos una luz, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean quiénes, los hombres, vuestras buenas obras, y como resultado de observar esas buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, esto es muy sencillo. Nuestra forma de vivir permitirá o hará que otros, quienes, los que nos vean, los que nos oyen hablar, los que están cerca nuestro, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y si Dios es nuestro Padre, se entiende que nosotros somos sus hijos. Y como hijos suyos, honramos a Dios obedeciéndole. Entonces nuestra forma de vivir tiene que ser para que otros, el resto, de gloria a Dios a causa de nuestras buenas obras. Conté ya en varias ocasiones, una vez más lo voy a reiterar, que en una reunión una mujer apareció sorprendiendo a todos porque venía cargando un colchón. Y todos miraron y ¿qué hace esta señora entrando acá con el colchón? Y la señora era la esposa del pastor que estaba predicando. Y ella venía molesta en su ánimo, trayendo ese colchón y lo tira ahí adelante y dice: ese hombre que está en mi casa y que duerme conmigo no es la persona que está allí predicando. Bueno, detrás de las paredes de un hogar se encierran muchas cosas que llevó a alimentar el pensamiento a alguno para que diga: en cada casa hay un mundo. En cada casa hay un mundo. Entonces, Jesús quiere que nosotros, sus hijos, vivamos como una luz, como la sal de la tierra, como hijos suyos que glorificamos el nombre de Dios. Dice: para que vean vuestras buenas obras. Y hermanos, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, para que ninguno se gloríe. Pero nuestra fe se manifiesta o se demuestra a través de las obras. Las obras muestran la fe. La fe se ve a través de las obras. Vayamos por donde vayamos, es inevitable esto. Nadie es salvo por las obras. Pero sí Cristo es glorificado por nuestras buenas obras. Y las obras pueden ser buenas o malas, pero Jesús dice aquí: vuestras buenas obras. ¿Y cómo podemos vivir la vida haciendo buenas obras? Bueno, Dios dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, donde antes estábamos, al reino de la luz. Y ahora en ese reino de la luz donde habitamos, Cristo es el Señor de nuestra vida. Y ahora vivimos no de acuerdo a las convicciones nuestras, vivimos de acuerdo a lo que Dios nos indica en su palabra. Y entonces Dios, justamente obrando en nuestras vidas, cambia los patrones de pensamiento que gobiernan nuestras acciones. Y allí aprendemos que toda la Biblia se puede resumir en tan solamente esto, que usted lo conoce, que Cristo lo dijo cuando le preguntaron: ¿cómo se resume toda la Escritura? Y Jesús dijo:
que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. En eso se resume toda la Biblia, fíjese. Pero este sistema y este mundo que quiere abrazar una religión sin moral simplemente para cumplir con algo que inquieta nuestro ser, porque fuimos creados y diseñados por Dios para estar en relación con Él. Cuando el ser humano se aparta de Dios, anda buscando algo que sustituya esa necesidad espiritual que tiene. Y a veces la satisface con cualquier cosa, pero esa cualquier cosa no es duradera, no permanece, no sirve. Lo único que trae son problemas, porque en esa pretendida sustitución de lo espiritual de parte de Dios, lo único que logra es el enemigo que con engaño viene a cumplir su propósito, que es hurtar, matar y destruir. Queridos hermanos, antes de continuar con esto, quiero decirles lo siguiente. Dios es, hace y tiene. Dios es, hace y tiene. Y a Dios nosotros lo amamos por lo que Él es. Él no cambia, lo amaremos siempre. Si amamos a Dios por lo que Él hace, estamos interesados en el hacer de Dios. Si amamos a Dios por lo que Él tiene, estaremos mostrando amor o interés por las cosas que Dios tiene. Pero amamos a Dios por lo que Él es. Lo demás es lo de menos. Nosotros las personas nos relacionamos ¿de qué forma? Y hablo del matrimonio, que es creación de Dios. Nosotros amamos a la persona que hemos decidido compartir con ella toda nuestra vida o con Él. ¿Por qué? Porque es, porque tiene, porque hace. Y en esto debemos pensar. Por lo que es. Por lo que es. ¿Por qué será que hay personas que se inestabilizan y se sienten mal porque el paso de los años, que nos va poniendo el pelo blanco o lo saca del todo, o lo va quitando la forma? ¿Por qué entra en crisis la persona? Porque piensa que el que está a su lado lo quiere o lo ama por lo que es. Es. Y no me diga que no, en una reunión escuché una vez quejarse a una hermana diciendo: es un fraude lo que vos hiciste conmigo, porque cuando te casaste, vos eras una persona y lo describía físicamente. Claro, pasaron 20 años y ya no tenía la forma de lo que fue anteriormente. ¿Cómo va a decir una cosa así tan dolorosa, tan cruel? Hermano, cuando nuestro amor se fundamenta en lo que tiene y hace una persona, ¿sabe que usted puede tener hoy y mañana no puede tener nada? Usted puede hacer hoy y mañana no puede hacer nada. Entonces, nosotros amamos a Dios por lo que Él es, amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo por lo que Él es. Y cuando un niño viene al hogar, también lo amamos, porque allí todos nosotros hemos nacido en un hogar, sea como sea el hogar. Hogar pobre, hogar rico, con abundancia, en escasez. Pero allí nosotros aprendemos a experimentar que aquella mujer que nos trajo al mundo arriesgó su vida por nosotros y nos dio su amor, condicional o incondicional, siempre y allí siempre se muestra eso. Por eso creo que en el hogar ahí están nuestros afectos, allí aprendimos a conocer, aprendimos a hablar, a amar a nuestros seres queridos, a tener un lugar, una identidad. Y luego eso se traslada al hogar que nosotros formamos. ¿Sí? Ahora díganme, el golpe que más duele es el que te da la persona que más amas. ¿Sí? Cuando uno se casa quiere tener un lugar, un hábitat donde estar, que sea lo más confortable, tener las cosas que hacen al confort, a la comodidad, pero por sobre todas las cosas, lo más importante es eso que es la persona. Porque el color de una habitación no cambia, que tan grande o que tan chica sea, no cambia, eso hace a un confort nada más. Lo importante es eso. Alguien dijo alguna vez contigo pan y cebolla, ¿así? Pero bueno, para mí cuando predicaba acá sabía decir, el casamiento no es nada. ¿Cómo es, Juan? La ollita es la condenada, dice. Pero bueno, entonces Mateo 5:16 dice que nosotros debemos vivir, hermanos, debemos vivir de tal forma o de tal manera que otros glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras.
¿Me casaría de vuelta con la misma persona? Bueno, hay de todo, pero no me contesten esto. No me contesten esto. Día pasado recordaba que, fíjense, cuando alguien está de novio, si va a visitar a la casa de la novia, el varón o al revés, y le sirven cebolla sola, así nomás, y no quieren nunca comer cebolla, es capaz que se la coma toda y diga está rica, qué cosa exquisita. Y después se casa, y cuando se casó, se va a acordar de qué cosa, de la cebolla. Y la esposa le dice, ¿quieres que te haga una cebolla tan rica como a vos te gustaba? No. Contaba mi suegro Fermín que él estaba cumpliendo servicio en el Plumerillo cuando era militar, y allí estaba a puro una semana entera lenteja por acá, lenteja por allá. Y venía a visitar en un franco a Vilma, y resulta que cuando llegaba, la mamá de Vilma le decía, Fermín, te preparé un guiso de lenteja que no sabes lo que es. Y Fermín decía, parece que se me cortó el franco, pero se lo comía de igual manera. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, querido. No está para llenar un espacio en la Biblia, pero estas cosas se empiezan a perder de a poco y luego se van y quedan las caras tristes y los corazones desconsolados. ¿Cómo puede ser que aquella persona que decidió caminar contigo después toma otra decisión y empieza todo un camino de soledad? Vamos a ir a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Estamos, vuelvo a decir, en un sistema, aunque no nos guste, el sistema parece la escalera eléctrica, por ejemplo en la terminal, o a veces en los shopping, ¿no? Para los niveles que hay. Uno cuando se sube en la escalera eléctrica se para ahí y lo lleva solo. Extraño es cuando va a los altos alguien subiendo la escalera, ese está muy apurado, ¿no? Pues si no, no tiene sentido, la escalera te lleva solo. Bueno, el sistema creado por los hombres que cada día se actualiza, se ajusta a formas, a patrones de comportamiento, para nosotros los hijos de Dios, para quienes queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque a ese sistema no se lo saca de la Biblia, se lo saca de acuerdo a la comodidad, a gusto y placer de las personas. Ese sistema nos resulta un poco extraño, a veces incómodo y difícil de vivir. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, les decía al principio que con esa familia de España, ellos tuvieron que cambiar un hábito. Mientras estábamos allí, los domingos nos juntábamos todos a compartir la mesa. Y era tan extraño para ellos que decían, está bueno esto, pero qué raro que es, todos juntos acá. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y hermanos, el porqué de estar juntos a las mesas es muy importante. Es muy importante. Vos te sentás a la mesa con los tuyos, ¿no? Bueno, ahora te pregunto algo. El sentarse para compartir un alimento da la ocasión de hablar o dialogar. No es un monólogo, no es que uno habla solo, sino que habla con la otra persona. Si hay un tema, si no hay tema para hablar, si están enojados, ¿qué van a hablar? Allá va el plato. Shh. Lo agarra, lo come y chao. Hay una palabrita, mi señora sabe decir, una palabrita mágica. Es gracias. Gracias. Cuando te preparan un plato de comida, decís gracias, gracias por esta comida. Porque la esposa lo preparó, o a veces los varones lo preparan, pero te dicen gracias. Hay cosas que se van dejando de lado. Bien. Entonces volvemos a lo nuestro. Es un tiempo para hablar. ¿Habla la tele o hablamos nosotros? Todo eso da un mensaje. Si yo pongo la tele, quiero decirle que está al lado mío, prefiero el programa antes que vos. Y todo eso da un mensaje. Y cuidado con los mensajes en silencio.
Cuidado con los mensajes en silencio. Hay mensajes que llevan una desaprobación y hay mensajes que llevan una aprobación. Por ejemplo, Pedro había fracasado, había negado a Jesús y Pedro no lo quería ver a Jesús. Pedro esquivaba la mirada de Jesús. Andaba por allá Jesús y él se iba para allá. Y de pronto se chocaron las dos miradas, Jesús y Pedro. Y Pedro dice que empezó a llorar, se quebró allí. ¿Por qué? Porque Jesús en su mirada le estaba diciendo, no te condeno. ¿Amén? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a ver, a valorizar en nuestra vida, porque si no nos vamos a encontrar corriendo como un hunter, ¿no? Como es un conejito que da vuelta en la rueda. Todo el día ese ejercicio no llega a ningún lugar. ¿Han visto las ratitas esas que dan vuelta ahí? Bien. Entonces, nuestra vida tiene que tener sentido como dice la palabra de Dios. Y siendo el matrimonio, siendo la familia creación de Dios, siendo nosotros creación de Dios, el que nos hizo es Dios. El que creó el matrimonio, que es el fundamento de una familia, es Dios. La familia misma es Dios. Los hijos vienen y son bendición de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que uno ejecute todas estas cosas en la vida sin tener en cuenta a Dios? Y máxime siendo cristiano. Si uno es cristiano y estas cosas no las toma en cuenta, es desobediencia. Y desobediencia es lo que Dios no quiere. Dios dice, yo no quiero sacrificio, quiero obediencia. Porque para estar en comunión verdaderamente con Dios y obedecerle a Él es necesario eso, obedecerle a Dios, de poner nuestros pensamientos y nuestra actitud, si son contrarios a la voluntad de Dios, para ajustarnos a eso que Dios hace en nuestras vidas. Bien, y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a los efesios, a estos hermanos, y quiero antes de leer lo que cité recién, solamente hacer mención a lo siguiente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. Bien. Entonces, esta palabra está dirigida a hermanos, a personas que tienen a Cristo como su Señor, a personas que le honran a Dios. Y uno dice, bueno, entonces ya está. Ser cristiano, haber recibido a Cristo, es como haber empezado la carrera, y la carrera la gana el que la termina, no el que empieza. Y no el que toma por los atajos, sino el que llega y corre legítimamente. Entonces, dice la palabra de Dios así, texto 21, capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuidó a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Bien. Llama un poco la atención que esta carta esté dirigida a los hermanos de Éfeso, pero convengamos que los hermanos de Éfeso, siendo ellos gentiles, habían abrazado la fe cristiana y habían empezado a vivir la vida cristiana. Pero ustedes recuerdan cuando el mismo apóstol Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre.
Y esta es una de las cosas que a veces cuesta más. ¿Por qué? Porque Dios es categórico y dice que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo se hace esto llevado a la práctica de que sacamos esos patrones de pensamiento que decía recién gobiernan las acciones para poner otros pensamientos? Muy bien, esto es cuando nosotros damos lugar a que la Biblia, por leerla, por meditar en ella y por ponerla en práctica, vaya cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Cuando ya entramos en nuevos hábitos de parte de Dios, entonces somos personas cambiadas, transformadas. Pero hermanos, Dios hace lo imposible sobre la base de que nosotros hacemos lo posible. Por eso Dios quiere la obediencia. La obediencia me lleva a mí a hacer las cosas que la palabra de Dios me manda. Ejemplo, si usted tiene una discusión en su casa, ¿qué le dice el Señor? Airaos. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica, Ana? Muy bien. Y entonces, cristianos que nos conocemos estos textos, alguna de nosotros, alguna vez, no sé, ¿sí? Y se fue a dormir y mañana vemos. Bueno, y muchas veces hacemos eso y eso es un acto de desobediencia. Pero en el fragor, ¿cierto? En el enojo, y que se cree, y Dios mira todo eso y dice, sí, Dios nos va a entender. Debemos entender que Dios te dijo lo que te dijo y que toda transgresión delante de Dios pasa a ser un desafío de parte nuestra, una actitud soberbia, confrontar a Dios en lo que Dios nos dice, así como nos ponemos en riesgo y así es como va la cosa. Entonces, hermanos, Jesús dice que por lo que padeció, Jesús aprendió obediencia. Y la obediencia, hermanos, es algo, no es tan fácil. ¿Sabe por qué? Porque eso toca las fibras íntimas de nuestro ser. El ego se manifiesta, ese yo tan fuerte. En nuestro hogar, como decía recién, allí nosotros aprendemos a ser la persona que somos. Ahí nos enseñaron. Usted cuando es niño fue a la escuela y alguien le dio un chirlo y viene a la casa y le cuenta, mamá, me pegó un compañero. ¿Qué le dice la mamá? Depende de la mamá. Una mamá le puede decir, bueno, el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Pero otra le puede decir, mi hijo, péguele. Y bueno, y usted sabe, no hace falta que yo conozca la historia suya como es, cómo somos las personas. Y después decimos, ay, Dios mío. Bienaventurados los pacificadores. Ser pacificador en medio de un caos, un desorden, no es fácil. Por eso, hermano, cuesta. La vieja naturaleza está conformada por cosas que son caras a nuestros sentimientos. A veces nosotros aprendemos cosas en nuestro hogar y nos enseñó papá, mamá, la abuelita, el tío, la tía, ese grupo, ese núcleo de gente que tienen mucho peso específico en nuestro corazón, y cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa y tenemos que tomar una decisión, allí se vienen los problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien le dijo, mira, no quiero atender a nadie hoy día, así que si el teléfono suena, decirle que no estoy. Y está la persona ahí. Pero ya le dio instrucciones a la otra persona que está ahí. Y si ese es un hogar cristiano, lo primero que escucha el otro dice, ¿cómo? Está mintiendo. Y me está induciendo que yo también mienta. Y por eso se arman, ¿no? En algunos hogares dicen, no, yo no voy a decir que vos no estás cuando estás. Así cuando llamen, atiendo. Y le digo que estás. Y ahí se armó la San Quintín, ¿no? Ahí terminó la paz. Bueno, por pequeños detalles, hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado, no lo adorne, no lo guarde, no lo perfume. Despojémonos de todas esas cosas que nosotros conocemos, sabemos, que no son buenas, ni para nosotros ni para nadie. Pero vuelvo a esto. ¿Usted se cree que es fácil sacar todo eso del placar del corazón? A veces no es. Le decía recién, cuando le inculcan a alguien en la mentira es como una puerta que se abre que te lleva a otra celda. Y el que se acostumbró a mentir, miente. Pero la palabra de Dios dice que los no entrarán al cielo. Y la mentira es mentira. Y los hombres inventaron
La mentira blanca, la mentirita venial, la mentirita que justifica, la mentirita piadosa. Dios dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Ahí está. Porque la mentira tiene un padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira. Él miente por excelencia. De manera que si uno se acostumbró antes de ser cristiano a vivir mintiendo, es probable que mienta después. Y allí tiene que ir en ese cambio de vida que Dios llama. Por eso Pablo acá le está hablando a los Éfesos. Y ve, está despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre. Quiere decir que estos hermanos también tenían sus problemas, ¿no? Siempre el ser humano es, en esto reiterativo, ha tenido sus problemas. Porque Dios quiere que nosotros seamos, y el modelo de Él, ¿saben cuál es? El segundo Adán. ¿Quién es? Cristo Jesús. El primer Adán sin pecado fue sin pecado hasta que pecó. Pero después vino Cristo y en Él no hubo pecado. Si hubiese habido pecado no hubiese ido a la cruz. En Él no hubo pecado. Entonces Cristo es nuestro modelo. Ahí está. Y hermanos, esto es una realidad. Y no porque nosotros cerremos los ojos, cantemos fuerte, o prediquemos lindo, o prediquemos como sea, o porque hagamos esto o aquello, se va a cambiar esto. Hermanos amados, hay cambios en nuestra vida que simplemente por obedecer a Dios. Hoy se ha puesto más que nunca muy fuerte esto de la sanidad interior. Cuando uno busca una sanidad interior es porque hay heridas adentro en el alma, ¿sí? Y a veces yo quiero que me digan de qué se trata, cómo es. Y hay un dicho también que dice el cucharón sabe lo que hay adentro de la olla, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces no se van y uno anda buscando de qué forma me lo pueden sacar con alguna estrategia. Hermanos queridos, quiero decirles algo. Dice la palabra del Señor, que nosotros debemos acercarnos a Cristo Jesús y dejar ante Él toda nuestra carga y tomar esa carga que sí podemos llevar de parte de Él. Pero hay que obedecerle a Dios. Sigamos con lo nuestro. Aquí dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. En la época del apóstol Pablo ya daba problema esto. Hoy ni hablemos, porque la idea de sometimiento es una palabra que cae mal. ¿Cómo es que yo me tengo que someter a quién? Y si hablamos en el ámbito de la familia, yo me voy a someter. Y para darle más fuerza, si a esta cosa, pero no. Bueno, acá dice la palabra de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios pasa a ser la figura principal. Dios lo dice, sabe por qué lo dice. Yo quiero obedecerle a Dios. Entonces, el someter es de poner mi actitud porque Dios lo dice. Y entonces, en ese conflicto interior, el que gana es Dios y me da la victoria. Sí, aprendo a ser reflexivo, a someterme, porque veo lo que Dios quiere hacer. Amén. Muy bien. Después lo puede leer en la casa y repasarlo bien, ¿no? Acá dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este texto sería echado fuera por cualquiera de los actuales pensadores. Si ustedes ven las propuestas de las plataformas políticas, todos hablan de cosas contrarias a esto. Parece de antiguos, de personas que quieren ajustarse a un modelo bíblico, porque hoy en día se vive de una forma diferente. Hoy hasta se han modificado las legislaciones. Los nuevos matrimonios que se forman sabiendo que ellos pueden deshacer ese matrimonio tan solamente con una llamada telefónica. Dígame sí o no. La nueva legislación. La nueva legislación hace que el matrimonio, digamos, preserve a cada uno de los cónyuges los bienes que tiene y ante una posible desaparición del mismo, que cada uno no pierda y etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas se pueden legislar. Lo que no se puede legislar es qué pasa con los hijos, si los hay, y en el corazón de esos hijos. Pero vivimos en este sistema cambiante, que cada día ejerce mayor presión. Vivimos ante una sociedad que cambia los modelos de vida, y hoy en día el modelo de familia bíblico es como que tiende a desaparecer. Hoy no se pueden hacer estas cosas, ni la gente lo recibe bien. Cuando alguien lee esto se ríe. Y dice, ¿cómo que me voy a someter? Las casadas estén sujetas a su marido.
no, eso no es para mí. Lo que pasa es que han venido cambiando las cosas. Hermanos, los sociólogos saben que para que se produzca un cambio dentro de 30 años hay que empezar a trabajar con la generación pequeña ahora. Y ahora sabe que usted, los nietos nuestros, son enseñados con un modelo de familia nada que ver con lo que a nosotros nos enseñaron. Nosotros fuimos enseñados en la palabra de Dios. Hoy en día no podemos hacer proselitismo religioso. En definitiva, no tenemos que influenciar en el pensamiento de nadie acerca de ser fiel a Dios. Hay que dejar que cada uno piense como quiere. Y hermanos, nosotros dice que el resultado de la siembra va a determinar la cosecha. La palabra de Dios dice, instruye al niño cuando es pequeño para que cuando sea viejo, cuando sea grande, no sea parte de Dios. Entonces, un hogar que vive bajo las pautas de Dios, las normas de Dios, cambiará todo lo que quiera alrededor, pero no va a cambiar en la sustancia aquellas cosas que son de Dios. Y esa es la diferencia. Preocupa el hecho de que cuántos matrimonios cristianos hoy en día sufren los embates del enemigo. ¿Pero por qué? Porque justamente estamos o se está copiando del sistema y no de lo que la palabra de Dios dice. Fíjese la mujer hoy en día, y por favor, hermanas, no es que me la agarre con ustedes, ¿no? Pero quiero ser claro y objetivo en esto. Hoy en día la mujer ha ocupado escalones que antes parecía no ocupar. Hoy tenemos mujeres que están liderando naciones, que forman lugares predominantes a nivel mundial. Cada día ha habido un posicionamiento. Hoy son profesionales, en todos los órdenes aparecen. Bueno, esto no es nuevo. Esto ha ido cambiando la forma de pensamiento. Hoy en día hay algunos que dicen, pero ¿qué es eso de estar en la casa? Eso es antiguo, eso no tiene que ser así. Bueno, ha ido cambiando la sociedad, yo no sé cómo resumir todo esto, pero es parte de una realidad que cambia la forma de pensar. En las industrias, ejemplo. En las industrias Fiat, ¿usted sabe quién saca los detalles de los coches que terminan a la venta, que se llama bajada de línea? Cuando el auto fue fabricado y en cada etapa se lo chequea permanentemente y el automóvil sale apto ya para la venta. Pero hay un salón donde hay señoritas que están observándolo al auto y tienen como una especie de tiza que lo marcan porque ellas ven con agudeza que solamente tiene la mujer las fallas que los otros no han podido ver. Superior al robot, superior a los calibres y a todos los controles varoniles, los autitos Fiat salen controlados por la mujer. Ahí está. ¿Está bien? Mire que le estoy contando. La fábrica de motores que está en la avenida de Vélez Sarsfield, que ahora es una multinacional, los trabajos más delicados lo hacen mujeres. Y es como que han ido desplazando al varón de muchos lugares. Ahí está. Y podría darle más ejemplos, pero dejamos ahí nomás. Con esto suficiente, así no nos extendemos tanto. O sea que el pensamiento hoy en día de la mujer, ¿verdad?, ha cambiado. No es el pensamiento de aquella abuelita que se ponía contenta por hacerle la pastachuta a los nenes cuando venía el fin de semana, y a barrer el frente. Alguien me decía, ¿vieron que no hay más quien barre el frente y que lo barra Cotreco ahora el frente? Eso no es para mí. Pero esos cambios así, que bueno, no serían traumáticos si tan solamente fuesen eso, es lo que ha ido haciendo que el ego de la persona cambie y que las dos personas dentro del hogar, en vez de hacer lo que Dios dice, confronten entre sí por un liderazgo. Las mujeres, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Y él me va a decir una mujer, usted no sabe el marido que yo tengo, que me viene a decir que yo me tengo que sujetar a esa cosa. ¿Cómo que me voy a sujetar a eso? Acá es una cuestión de que Dios ha creado las cosas y Él lo dice. Y sujeción, hermanos, por favor entendamos bien esto. Acá no se trata de ejercer una supremacía sobre la otra persona antojadiza y desconociendo lo que Dios dice. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero vio Dios que el hombre estaba solo.
¿Por qué vio Dios que estaba solo? Porque Dios sabía la tarea que le tocaría hacer a él. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo la compañera? Dios. Dios decidió hacerla de la forma que la hizo. O sea, Dios consideró que lo que el varón tenía que hacer no lo podía hacer solo. Por lo tanto, necesitaba una ayuda. Y esa ayuda tenía que ser idónea. Entonces Dios pensó, ¿cómo va a ser la ayuda idónea? Dios la diseñó en su corazón, ya estaba. Entonces dijo Dios, voy a juntar los elementos que son necesarios. Al varón lo hice con el polvo de la tierra, soplé aliento de vida y pasó a ser un hombre viviente. Pero dice la palabra de Dios que de un costado de él Dios extrajo, ¿cierto?, parte de ese hombre y con ella hizo a la mujer y la presentó a él y él se alegró por todo eso. Ahí está, es creación de Dios para hacer ayuda idónea. Varones, nos guste o no. ¿Quién te dijo que te la sabes toda? Dios, que se la sabe toda, sabe que estás incompleto y que para poder hacer las cosas que Dios ha preestablecido necesitas de una ayuda. Y esa ayuda es idónea, porque la hizo Dios, la preparó Dios, la creó Dios. Toda la falla que usted cree que tiene, remítase al fabricante. Y ahí es donde viene que la soberbia humana entra. ¿Por qué? Y porque el yo es fuerte, ¿no? Y porque yo. Y vieron lo que pasa en el hogar. Una familia se esfuerza, y al decir esfuerzo, ajustan todos sus numeritos y a lo mejor dice, vamos a comer todo este año arrocito hervido. Así nomás. Porque vamos a comprar un vehículo que hace falta para que nos movamos la familia. Y ahí está la mamá, los hijos y el papá comiendo arrocito. Hasta que se ponen chinitos. Y compraron el auto. Pero ¿de dónde el varón dice... Cuando tiene auto, este es mi auto. Y no me lo toques. No me lo rayes. No me lo ensucies. Ahí está. ¿Cómo que es mi auto? Si lo compraste con el esfuerzo de todo. ¿Por qué no decís nuestro auto? Y seguimos con el yo-yo. Es mi auto. Y vamos, hermano, usted me dice, bueno, repartamos parejo la cosa. Bueno, usted se va a sentar en un silloncito. Dice, no te me senté en el sillón ese, porque ese es mi sillón, lo compré yo. Y tiene que lucir bonito para cuando la gente lo ve. Y no me tomes mi mate, porque mi mate me lo dio la hermana Ana. Ese es mi mate. Y a poco que vamos avanzando, resulta que ya el hogar... Allá tiene el auto, allá tiene la casa, pero claro, el auto lo tiene en ese garaje. El ambiente más grande de la casa es el garaje. ¿Se dio cuenta? Un dormitorio puede tener 2,80 por 3, los dormitorios modernos, pues tienen placar. Pero ¿cuánto tiene de dimensiones un garaje? 6 metros casi por 3, o 2,50. El ambiente más grande para el auto del tipo este. ¿Qué se cree? Préstame el auto, querido. ¿Cómo préstame el auto, querido? Es de los dos. Querida, ¿me prestás la cocina? ¿Puedo venir con 2 hermanos a tomar unos mates? Y ahí se arma, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque, hermanos, dice la palabra de Dios, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán una sola carne. Conjuguemos bien los verbos. Ya en el hogar hablamos de que los dos somos uno solo. Le pertenece a uno como el otro. Por ahí veo con naturalidad, mi esposa cuenta, dice, vamos a ir en el auto, vamos a ir. No, y es cierto, es lo lógico eso, así debe ser. Bien, volvamos a la palabra de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma. Esto es para nosotros los maridos. Maridos, amen a su esposa. Y el modelo es, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se sacrificó por la iglesia. Se entregó, se dio
por ella. ¿Sabe que la fuente de conflicto es cuando justamente la esposa percibe que su esposo no está dispuesto a hacerse un paso de más a favor de ella? ¿Vio eso? Bueno, querida, dice, ¿me podés llevar al súper? Vamos a hacer una compra. Y bueno, van a hacer una compra. Y llega y el varón se sienta ahí en el auto, se acuesta, señora. Y la señora se va a hacer la compra. Y ahí anda empujando el carro, ¿eh? Parece una hormiga empujando un genial. Contaba Kid Benson que una vez un mexicano iba con la familia a la casa en un lugar de campo, a la iglesia, y allá iba la esposa con todos los hijos caminando y él iba en su caballo. Y alguien le dice, oiga, pero ¿por qué usted va en el caballo y ella caminando con los chicos? Que no tiene caballo ella. Así de fácil. Bueno, cosas que se tienen asumidas. Acá dice, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el ejemplo, cómo amó Cristo hasta entregarse por ella. Nosotros debemos hacer el esfuerzo, el sacrificio. Cuesta, ¿quién te dice que no? Cuesta. Seguimos un poquito más adelante. ¿Por qué hizo esto? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué motivo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, ahí está el modelo. No es cuestión de que pasados los años de vieja, oh, ya, no puedo ni caminar ahora. ¿Cómo que es eso? Hermanos amados, usted y yo vamos a darle cuenta a Dios en ese tribunal de Cristo por la esposa que tenemos a nuestro lado. Porque esa mujer o ese varón que salió de una casa donde estaba el resguardo, el cuidado, bajo el amor paterno, salió de esa casa rompiendo un montón de cosas bajo la promesa de que estarías con él todos los días y hasta el fin. Y después pasaron cosas y se olvidó todo eso y comenzó un derrotero de tristeza, de soledad y de aguantar hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Por no obedecer. Porque hermanos, si hay problemas, los problemas se pueden solucionar. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces elegimos, o vivimos toda la vida una procesión que no termina nunca, o aprendemos de los errores, ¿para qué? Para mejorar las cosas. Dice que yendo por el camino, dice el apóstol, ¿verdad? Debemos mirar la senda antigua para enderezar lo que se salió del camino, para corregir lo torcido. Hermanos, si hay algo difícil en un matrimonio es el diálogo. Nadie quiere hoy, no tocan, escúchate, no, siempre lo mismo. Cuando hace falta poder hablar las cosas y establecer pautas para una convivencia saludable. Muy bien. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, o sea, como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué palo esto para nosotros los varones, ¿no? ¿Sí? Amar a nuestra esposa como nosotros a nosotros mismos nos amamos. ¿Vos te cuidás? ¿Sí? ¿Sí? Como a ella, ¿sí? Ah, no te gusta que te pregunte directo así, ¿no? Es medio irreverente esto. Pero bueno, hermano, así es la prueba. Y es para todos esto, así que de acá estamos en familia. Muy bien. Entonces dice al varón, dice amar a sus mujeres. Hay tarea difícil, ¿no? Pero Dios sabe lo que pide a cada uno. Dice acá, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahí está. Al varón la tarea de amar no le es fácil, pero no es imposible.
Y a la mujer la tarea de respetar no le es fácil, pero tampoco es imposible. Ambos, sometiéndonos a la voluntad de Dios, podemos ver el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Si ambos desobedecemos a Dios, veremos que ese matrimonio, que ese hogar se transforma en un lugar no deseado, donde están las fuentes de todos los conflictos, conflictos que se amplían cuando vienen los hijos. ¿Por qué los hijos? En esto coincidimos todos. Los hijos, los padres decimos, los hijos aprenden por las cosas que ven más que de las cosas que oyen. Usted le puede decir, mire cómo papá ama a mamá, pero por otro lado demuestra que no le ama, el chico aprenderá eso, porque ellos son como una grabadora, como una filmadora. Hermanos amados, esto que no parece, que me alegra tanto, sino que me confronta, está en la palabra de Dios. Y sentí en mi corazón de compartirlo en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque hay muchos cristianos que andan apesadumbrados, a veces tristes, que el problema lo tienen dentro de sus cuatro paredes, porque allí es donde está el problema. Pablo les decía a los hermanos de Éfeso que tuviesen cuidado con estas cosas y los animaba a corregir. Y a veces no sabemos cómo hacer con todas estas cosas. Hermanos amados, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también David dice que Dios le revele aquellas cosas que son pecados, que Él no los ubica para poder no hacerlo. Y a veces me llama la atención, muchísimo me llama la atención, porque cada vez veo como que hay una demanda de algo que suceda por dentro. ¿Sabe que la psicología es algo que cada día es más demandado? Hoy es natural. ¿Sabe que el médico me derivó, me mandó a un psicólogo? Y otros van un paso más adelante, al psiquiatra. ¿Y qué es lo que te dio? No sé, me tranquilizó, me dio algo ahí, me tiene planchado. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y bueno, no sé. Y andamos con el peso todos los días de la carga y de la carga y de la carga. Y hermanos, cuando hago la visitación, estoy hablando en familia, cuando llego a los hogares, veo que hay cargas, que hay presiones, que hay situaciones. ¿Por qué? ¿Está ausente Dios? No. ¿Sus promesas dejaron de ser? No. ¿Su palabra tiene vigencia? Sí. Ahí está todo el alcance de la mano. Dios va a hacer lo imposible, pero cuando nosotros hagamos lo posible, y eso es obediencia. Amén. Algunos no quieren ver bien a Dios porque no pueden entender a Dios por lo que tienen al lado. Hermanos amados, nosotros depongamos actitudes soberbias, orgullosas, que no tienen nada que ver, y empecemos a mirar a quien está a nuestro lado como que es un hijo, una hija de Dios, que merece todo el respeto, la atención y el trato considerado que la palabra de Dios dice. Amén.